Apaga las luces. Asegúrate de que la puerta esté bien cerrada y dile a tu mente paranoica que intente relajarse un poquito. Hoy no vamos a hablar de gatitos tiernos ni de datos curiosos sobre el café. Hoy nos vamos a sumergir en los rincones más oscuros, complejos y fascinantes de la historia humana. Los complots, los disparos que cambiaron fronteras y los atentados más famosos de los últimos siglos. Esos momentos donde la historia de la humanidad decidió dar un giro violento, a veces por fanatismo, a veces por pura torpeza política. Acomódate bien en la cama, respira hondo y recuerda que, al menos por ahora, lo único que te acecha es el insomnio. Comandemos este viaje al caos. 1. El disparo que encendió el mundo. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, 1914. Si de efectos colaterales desastrosos hablamos, el evento ocurrido el 28 de junio de 1914 en las calles de Sarajevo se lleva el trofeo indiscutible a la peor coincidencia de la historia moderna. El archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, y su esposa Sofía realizaban una visita oficial cuando un grupo de jóvenes nacionalistas serbios pertenecientes a la organización La Mano Negra decidió que su presencia en Bosnia era una provocación imperdonable. El primer intento de asesinato de la jornada, un lanzamiento fallido de granada que rebotó en el auto y dejó varios heridos, debió haber sido la señal de alarma para cancelar el recorrido. Sin embargo, por una de esas ironías macabras del destino, el chofer del archiduque tomó una ruta equivocada y se detuvo justo frente al café donde Gavrilo Princip, uno de los conspiradores que ya daba el día por perdido, comía un emparedado. Princip no lo dudó. Sacó su pistola FN modelo 1910 y disparó a quemarropa. Aquellos 2 balazos no solo acabaron con la vida de la pareja real, sino que activaron una red de alianzas secretas y tensiones geopolíticas acumuladas durante décadas, desencadenando la Primera Guerra Mundial. Un recordatorio histórico de que, a veces, un simple giro equivocado en el tráfico puede mandar a millones de personas directos al matadero global. 2. La noche de las calabazas explosivas. El atentado contra Napoleón Bonaparte, 1800. A Napoleón Bonaparte le encantaba controlar hasta el más mínimo detalle de su vasto imperio. Pero la noche del 24 de diciembre de 1800 descubrió que la física y la improvisación humana podían arruinarle la cena de Navidad. Un grupo de insurgentes monárquicos realistas, conocidos como los Chouans, ideó un plan digno de caricatura pero mortal en la práctica. Cargaron un barril de pólvora sobre un carro de 2 ruedas, conocido popularmente en París como la Infernal Machine, y lo estacionaron en la Rue Saint-Nicaise, justo en la ruta por donde pasaría el carruaje imperial rumbo a la ópera. Los conspiradores calcularon mal el tiempo por cuestión de segundos, o quizá el conductor de Napoleón iba con prisa y pisando el acelerador de la época. El caso es que la explosión voló en pedazos las calles aledañas, matando a una decena de transeúntes, destruyendo decenas de casas y dejando un cráter impresionante. Napoleón, que iba adormilado o discutiendo alguna estrategia militar en el interior de su carruaje blindado rústicamente, salió ileso gracias a que su conductor iba a una velocidad imprudente que le permitió cruzar la zona 0 milisegundos antes de la detonación. Al llegar a la ópera, un furioso Bonaparte se sentó en su palco como si nada hubiera pasado, demostrando que ni las bombas más sofisticadas de la época podían con el ego indestructible del corso. 3. La conspiración de la pólvora, Guy Fawkes y el Parlamento británico, 1605. Aunque técnicamente ocurrió a principios del siglo XVII, este evento es el arquetipo fundacional de los complots políticos modernos y el origen de una de las máscaras más famosas del pop culture actual. En la fría noche del 5 de noviembre de 1605, un grupo de católicos provinciales ingleses, hartos de la persecución religiosa bajo el mandato del rey Jacobo I, decidió que la mejor manera de negociar políticas públicas era volar por los aires la Cámara de los Lores con todo y monarca adentro. Para lograrlo, alquilaron un sótano directamente debajo del edificio del Parlamento y metieron sigilosamente nada menos que 36 barriles de pólvora pura, suficiente para mandar al espacio exterior a todo el gabinete británico y dejar a Londres sin gobierno por un buen rato. El encargado de prender la mecha era un mercenario veterano llamado Guy Fawkes. Sin embargo, el plan se vino abajo gracias a una carta anónima enviada a última hora a un noble católico advirtiéndole que no fuera al Parlamento ese día. Las autoridades irrumpieron en el sótano en la madrugada y encontraron a Fawkes con las manos en la masa, cerillas y mechas listas. El pobre Guy fue torturado hasta confesar, convirtiéndose en el villano oficial de las fiestas infantiles británicas, donde cada año queman su efigie, demostrando que en la política británica las malas intenciones se celebran con fogatas y fuegos artificiales.
4. El magnicidio en el teatro. La noche en que Abraham Lincoln conoció a John Wilkes Booth, 1865, la noche del 14 de abril de 1865, el presidente estadounidense Abraham Lincoln pensaba tomarse un merecido respiro tras la brutal y desgastante guerra civil, asistiendo a una función de la comedia musical Our American Cousin en el Teatro Ford de Washington, D.C. Sin embargo, la historia tenía reservado un guión infinitamente más trágico. John Wilkes Booth, un actor de teatro famoso, simpatizante confederado y con un ego del tamaño de Virginia, ideó un plan tan audaz como cobarde. Aprovechando que la seguridad presidencial en esa época era prácticamente inexistente, un simple guardia que incluso se había ausentado de su puesto para ir a tomar algo a la taberna de al lado, Booth se descolgó por los pasillos, entró al palco presidencial sin que nadie lo detuviera y a quemarropa disparó un certero tiro en la parte posterior de la cabeza de Lincoln con una pistola monotiro Derringer. Tras el disparo, Booth saltó desde el palco hacia el escenario gritando con teatralidad la frase Sic semper tyrannis, así sea siempre para los tiranos, fracturándose la pierna en la caída debido a que una de sus espuelas se enredó en la bandera del estandarte nacional. A pesar de la fractura, logró huir a caballo hacia la noche oscura. Lincoln falleció horas después, convirtiéndose en el primer presidente de Estados Unidos en ser asesinado, demostrando que a veces la obra de teatro menos pensada puede terminar con la vida del protagonista en pleno escenario. 5. El atentado de Sarajevo que falló, hasta que funcionó. La bomba en el café, 1914. Nota de contexto histórico. Aunque ya mencionamos el desenlace de Franz Ferdinand en el primer dato, vale la pena detenerse en la comedia de enredos tragicómicos que precedió al disparo fatal de Gavrilo Princip aquella mañana en Sarajevo. Antes de que el auto real tomara la calle equivocada, la organización nacionalista La Mano Negra había desplegado a media docena de jóvenes inexpertos armados con pistolas y bombas caseras a lo largo del Boulevard Appel. El primero en tener enfrente al carruaje imperial fue Nedeljko Chabrinovich, quien arrojó una bomba de mano. Sin embargo, el artefacto rebotó en la lona plegada del vehículo y cayó al asfalto, explotando bajo el auto que venía detrás y dejando una veintena de heridos civiles. Chabrinovich, cumpliendo con el manual del perfecto suicida amateur, tragó una pastilla de cianuro que llevaba en el bolsillo y se lanzó al río Miliaca para escapar. ¿El resultado? El cianuro ya estaba caducado y solo le provocó náuseas y vómitos violentos, y el río apenas tenía 10 centímetros de profundidad, por lo que terminó atrapado por la policía local en medio del lodo y las risas socarronas de los transeúntes. Mientras tanto, el archiduque continuó su camino hacia el ayuntamiento como si nada hubiera pasado, sin saber que el destino tenía guardada una segunda oportunidad para los conspiradores torpes unas calles más adelante. 6. El complot de la sombrilla búlgara, la muerte de Georgy Markov en Londres, 1978. Si creías que el espionaje de la Guerra Fría se limitaba a miradas sospechosas en callejones oscuros y maletines llenos de dinero, el asesinato del disidente y escritor búlgaro Georgy Markov te demostrará que la realidad supera a las novelas de James Bond. El 7 de septiembre de 1978, Markov caminaba por el concurrido puente de Waterloo en Londres, dirigiéndose a su trabajo en la BBC. De pronto, sintió un pinchazo agudo e inesperado en la parte posterior del muslo derecho. Al voltear, vio a un hombre que se disculpaba rápidamente en un idioma extranjero mientras recogía una sombrilla que se le había caído al suelo y abordaba un taxi con total tranquilidad. Lo que Markov no sabía es que esa sombrilla no era para protegerse de la proverbial llovizna londinense, sino un sofisticado mecanismo de ejecución diseñado por la KGB. Disparaba una diminuta bolita de platino e iridio del tamaño de la cabeza de un alfiler, la cual contenía una dosis letal de ricina pura. 4 días después, Markov agonizaba en el hospital con fiebre altísima y fallas orgánicas múltiples. Un homicidio de película de espías donde el arma del crimen se esfumó en el tráfico de Londres y el veneno actuó con la precisión quirúrgica de un relojero soviético. 7. El magnicidio de Odessa, el zar Alexander II y el terrorismo nihilista, 1881. El zar Alexander II de Rusia pasó a la historia como el libertador, por haber abolido la servidumbre en su vasto y congelado imperio. Pero los grupos revolucionarios radicales de la época consideraban que sus reformas eran demasiado tibias y decidieron que la monarquía se curaba a base de dinamita. Tras sobrevivir milagrosamente a varios intentos de asesinato, incluyendo el descarrilamiento de su tren imperial y la voladura del comedor del Palacio de Invierno, el zar parecía creerse inmune a la parca. Sin embargo, el 13 de marzo de 1881, mientras transitaba en su carruaje blindado por las calles nevadas de San Petersburgo, un miembro del grupo terrorista Narodnaya Volya, la Voluntad del Pueblo,
lanzó una bomba que destrozó el carruaje y dejó heridos a varios cosacos de escolta. Alexander, en un acto de soberbia o curiosidad fatal, decidió descender de los restos del vehículo para inspeccionar los daños y auxiliar a los heridos. Ese fue su grave error. Un segundo terrorista, Ignati Grinevitsky, que esperaba agazapado entre la multitud con otra carga explosiva entre las manos, se acercó a pocos centímetros del monarca y detonó el artefacto suicida. Ambos volaron por los aires. El zar murió horas después en su palacio, convirtiendo su intento de modernizar Rusia en un sangriento recordatorio de que en la política extremista los moderados suelen pagar los platos rotos. 8. El atentado contra Ronald Reagan, la obsesión de un fanático de Hollywood, 1981. El 30 de marzo de 1981, el recién asumido presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, salía del Hotel Hilton de Washington, D.C., tras dar un discurso ante líderes sindicales. Mientras caminaba hacia su limusina blindada, un joven solitario y mentalmente inestable llamado John Hinckley Jr., abrió fuego a quemarropa con un revólver ROM RG-14 calibre .22, disparando 6 balas en apenas un par de segundos. Hinckley no tenía motivaciones políticas complejas ni pertenecía a ninguna célula terrorista internacional. Su única y retorcida meta era llamar la atención de la joven actriz Jodie Foster, de quien estaba perdidamente enamorado tras verla en la película Taxi Driver, convencido de que un acto de magnitud histórica la obligaría a fijarse en él. Una de las balas rebotó en el blindaje del auto presidencial, penetró el pulmón de Reagan y se detuvo a escasos centímetros de su corazón. El servicio secreto reaccionó con reflejos felinos, tirando al presidente al suelo y metiéndolo al vehículo. Curiosamente, Reagan demostró su pasado como actor de Hollywood hasta en el quirófano. Al ver entrar a los médicos con caras de funeral, les soltó una broma clásica. «Espero que todos ustedes sean republicanos». Sobrevivió. Pero la salud mental en Estados Unidos quedó retratada como un blanco mucho más vulnerable que cualquier mandatario. 9. La masacre de Sarajevo y el preludio de la disolución yugoslava. El atentado contra el primer ministro Kemal Bijedić, 1977. Aunque la historia contemporánea recuerda a Sarajevo principalmente por el chispazo de 1914, la geografía balcánica tiene una macabra predilección por los accidentes aéreos, envueltos en teorías conspirativas. El 18 de enero de 1977, el avión Learjet 25 que transportaba a Kemal Bijedić, entonces primer ministro de Yugoslavia y mano derecha del mariscal Josip Broz Tito, se estrelló misteriosamente contra una montaña nevada cerca de Kreševo, matando a todos los pasajeros a bordo, incluida su esposa. Aunque la versión oficial del régimen determinó que se trató de un trágico error de pilotaje provocado por condiciones climáticas adversas y neblina espesa, la cercanía de Bijedić al círculo de sucesión de Tito desató de inmediato un tsunami de sospechas políticas. Para muchos analistas de la época, el accidente fue un atentado encubierto orquestado por facciones rivales dentro de la misma nomenclatura comunista, que querían despejar el camino del poder tras la inevitable caída del líder yugoslavo. Un recordatorio a 10.000 metros de altura de que, en las altas esferas del poder balcánico, los accidentes aéreos fortuitos rara vez son solo cuestión de mala suerte meteorológica. 10. El atentado contra el Papa Juan Pablo II. El misterio de la Plaza de San Pedro, 1981. El 13 de mayo de 1981, la Plaza de San Pedro en el Vaticano rebosaba de fieles ansiosos por recibir la bendición del carismático pontífice polaco, Juan Pablo II. Mientras el papamóvil avanzaba lentamente entre la multitud, un sicario turco vinculado a grupos ultranacionalistas y de dudosa red de espionaje internacional, Mehmet Ali Aoka, sacó una pistola Browning HP de 9 miros y disparó a quemarropa en repetidas ocasiones. El Papa cayó gravemente herido en los brazos de sus asistentes, con impactos en el abdomen, la mano y el brazo. La rápida intervención médica y una cirugía de emergencia de más de 5 horas le salvaron la vida milagrosamente. Las teorías sobre quién financió y ordenó el atentado se convirtieron en un laberinto geopolítico digno de la Guerra Fría. Se apuntó a los servicios secretos búlgaros, a la inteligencia soviética, la KGB, e incluso a redes extremistas de ultraderecha. Años más tarde, en un gesto de profunda compasión cristiana, el propio Juan Pablo II fue a visitar a Aoka a su celda en la cárcel italiana para perdonarlo en persona. Un episodio donde la fe, el misterio geopolítico y las sombras del espionaje internacional se cruzaron frente a los ojos de miles de peregrinos atónitos. 11. El complot de la boda real. El atentado de la calle O'Donnell en Madrid, 1906,
El 31 de mayo de 1906, el rey Alfonso XIII de España contraía matrimonio con la princesa británica Victoria Eugenia de Battenberg en la madrileña iglesia de los Jerónimos. La capital entera era una fiesta de carruajes, flores y monárquicos, vitoreando a los novios. Sin embargo, un anarquista catalán llamado Mateo Morral tenía planes editoriales muy diferentes para la celebración. Oculto en el balcón de una pensión ubicada en el número 88 de la calle Mayor, Morral aguardó pacientemente el paso del cortejo nupcial y arrojó un artefacto explosivo envuelto en un ramo de flores artificiales directamente hacia el carruaje real. La bomba cayó sobre los caballos de tiro, desatando una masacre instantánea. Murieron más de una veintena de personas entre guardias, civiles y espectadores, y decenas resultaron gravemente heridas con miembros amputados por la metralla. Por una de esas raras jugadas del destino, el rey y la reina salieron completamente ilesos, gracias a que la capota del carruaje desvió el ángulo de la onda expansiva y a que el explosivo detonó con un leve retraso de milisegundos. Mateo Morral logró huir mezclándose entre el caos de la multitud, aunque fue capturado días más tarde en un pueblo cercano, disparando contra su captor antes de quitarse la vida. Una boda de cuento de hadas que terminó convertida en una carnicería urbana, por culpa del radicalismo anarquista de principios de siglo. 12. El asesinato de Umberto I de Italia, el regicidio anarquista en Monza, 1900. A finales del siglo XIX, la ola del anarquismo internacional había decidido que los reyes y monarcas europeos eran un blanco legítimo para sacudir las estructuras del Estado. El 29 de julio de 1900, el rey Humberto I de Italia asistía a una exhibición deportiva y entrega de premios en la apacible ciudad de Monza, al norte de Milán. A pesar de haber recibido amenazas previas de muerte y de haber sobrevivido a un par de intentos de apuñalamiento años antes, el monarca se negaba a llevar escoltas pesadas para mantenerse cercano al pueblo. Aprovechando esta falsa sensación de seguridad, un tejedor anarquista de origen italiano radicado en Estados Unidos, Gaetano Bresci, se infiltró entre la multitud con un revólver Harrington & Richardson calibre .38 especial. Cuando el rey se disponía a entregar la medalla al vencedor de la competencia, Bresci dio 3 pasos al frente y disparó 4 tiros certeros a quemarropa. Humberto I apenas alcanzó a decir «no es nada» antes de desplomarse y morir casi al instante. Bresci no intentó huir, se dejó detener tranquilamente por los carabineros, declarando orgulloso que no había matado al hombre, sino al rey y al símbolo de la opresión estatal. Fue condenado a trabajos forzados perpetuos, donde apareció muerto en su celda en circunstancias sospechosas poco después, cerrando un capítulo trágico que demostró la vulnerabilidad de las coronas europeas frente al fanatismo antisistema. 13. El atentado de Sarajevo de 1921. La venganza olvidada contra Milorad Drašković. Si pensabas que el magnicidio de 1914 había sido el único sobresalto violento en los Balcanes, la historia te tiene reservada una secuela igual de sombrora pocos años después. El 21 de julio de 1921, el ministro del Interior del recientemente formado Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, la futura Yugoslavia, Milorad Drašković, fue asesinado a tiros en la ciudad costera de Delnice por un joven comunista radical llamado Alija Alijagić. El móvil del atentado no era otro que la feroz represión gubernamental contra los movimientos obreros y la ilegalización del Partido Comunista, que el propio Drašković había impulsado desde su despacho ministerial. El joven Alijagić, convencido de que la única manera de negociar con un Estado autoritario era mediante la violencia directa, interceptó al ministro en la vía pública y le descerrajó varios disparos mortales. El juicio posterior se convirtió en un circo mediático y político, que polarizó aún más a la ya fracturada sociedad yugoslava, anticipando las décadas de tensiones étnicas y políticas que terminarían por desgarrar los Balcanes a finales del siglo XX. Un recordatorio constante de que las leyes represivas en países inestables suelen ser el abono perfecto para sembrar la semilla de la venganza armada. 14. El atentado de la calle Le Pelletier, la bomba contra Napoleón III, 1858. Mucho antes de que los automóviles y las bombas de mano modernizaran el terrorismo político, el emperador francés Napoleón III descubrió que las calles de París podían convertirse en una trampa mortal en cuestión de segundos. La noche del 14 de enero de 1858, el emperador y la emperatriz Eugenia se dirigían en su carruaje oficial a la Ópera de París, ubicada en la calle Le Pelletier. Un comando de revolucionarios italianos liderados por el nacionalista Felice Orsini decidió que la unificación de Italia no avanzaría mientras Napoleón III siguiera apoyando al papado en Roma.
Para lograr su objetivo, Orsini y sus cómplices diseñaron bombas esféricas especiales cargadas con fulminato de mercurio, que detonaban al impacto, un diseño pionero que luego sería estudiado por ejércitos de todo el mundo. Al paso del carruaje imperial, los terroristas arrojaron 3 de estas bombas consecutivas sobre el pavimento adoquinado. La detonación fue infernal. Murieron 8 personas, más de 150 transeúntes, resultaron gravemente heridos con quemaduras y metralla incrustada, y las luces de la calle se apagaron por completo, sumiendo el área en el pánico total. Napoleón III y su esposa salvaron la vida milagrosamente gracias al blindaje interior de madera y acero del carruaje, aunque quedaron salpicados por la sangre de sus escoltas. Orsini fue capturado, juzgado y guillotinado pocas semanas después, no sin antes escribirle una carta pública al emperador suplicándole que liberara a Italia, una misiva que conmovió tanto al autócrata galo que terminó pactando con la causa italiana años más tarde. 15. El magnicidio de Jorge I de Grecia. Las balas imprevisibles en Salónica, 1913. El rey Jorge I de Grecia llevaba más de 4 décadas en el trono, habiendo sobrevivido a guerras de independencia, crisis ministeriales y los vaivenes políticos de los Balcanes decimonónicos. Sin embargo, su destino final no llegó en medio de un golpe de estado militar ni en una revuelta palaciega, sino en un callejón oscuro de la recién anexada ciudad de Salónica. El 18 de marzo de 1913, el monarca paseaba relajadamente por las calles de la ciudad sin más compañía que un ayudante de campo, disfrutando de la aparente tranquilidad tras las guerras balcánicas. En ese momento, un hombre solitario con antecedentes de alcoholismo y problemas mentales graves, llamado Alexandros Schinas, se le acercó por la espalda y le disparó a quemarropa con un revólver, alcanzándolo en el corazón y matándolo de forma casi instantánea. Schinas fue capturado de inmediato por la policía local, pero las circunstancias de su detención se volvieron tan oscuras como desconcertantes. Semanas más tarde, mientras se encontraba recluido en una comisaría a la espera de juicio, apareció muerto tras supuestamente arrojarse por una ventana del segundo piso. Una versión oficial que muy pocos creyeron en la época, y que dio pie a innumerables teorías de conspiración sobre intereses búlgaros, otomanos o disputas internas de la corona helénica. Un final patético y violento para un rey que creía poder caminar por la calle como cualquier ciudadano común y corriente. 16. El magnicidio de Álvaro Obregón. Plomo y caricatura en la bombilla. 1928. El 17 de julio de 1928, el general Álvaro Obregón acababa de ganar por segunda ocasión la presidencia de México y celebraba su triunfo con un banquete en el restaurante La Bombilla, ubicado en el entonces apacible barrio de San Ángel en la Ciudad de México. Mientras los mariachis tocaban alegremente y los platos de comida tradicional circulaban entre políticos y correligionarios, un joven dibujante y aspirante a pintor llamado José de León Toral se acercó a la mesa principal simulando querer entregarle un retrato al político cajemense. Obregón, acostumbrado a las muestras de afecto popular y con la confianza de quien ya se sentía dueño del tablero político nacional, le sonrió y permitió que se acercara. En cuestión de segundos, Toral sacó una libreta modificada que ocultaba una pistola y le disparó 5 veces a quemarropa en la cabeza y el tórax. El magnicidio sacudió los cimientos del régimen postrevolucionario mexicano y abrió una profunda herida política que dio origen al maximato. Un magnicidio donde el arte callejero y la caricatura política se convirtieron en el vehículo de ejecución más insólito y letal de la historia moderna de México. 17. El atentado contra el archiduque de Austria en 1914, la trastienda del complot de Sarajevo. Profundizando en los entresijos organizativos de aquel fatídico 28 de junio de 1914, que ya mencionamos en su impacto global, vale la pena detenerse en la patética ineptitud operativa con la que operaba la Mano Negra. Los jóvenes terroristas enviados a ejecutar al archiduque Francisco Fernando no eran agentes secretos entrenados en academias de espionaje moscovitas o berlinesas, sino muchachos de apenas 18 a 20 años, muchos de ellos enfermos de tuberculosis avanzada y convencidos de que su inminente muerte por la enfermedad justificaba inmolarse por la causa nacionalista eslava. Llevaban días deambulando por las cafeterías de Sarajevo comiendo dulces turcos, gastando sus ahorros en cigarrillos y discutiendo sobre poesía romántica antes de intentar colocar una bomba. Cuando el primer intento falló y la granada rebotó en la lona del auto, cundió el pánico absoluto entre los conspiradores, quienes dispersaron sus posiciones creyendo que todo se había arruinado. La casualidad del destino, combinada con la falta de profesionalismo táctico, convirtió una operación digna de sainete en el chispazo que incineró a todo el continente europeo. 18. El complot de los panaderos locos. El atentado contra Alfonso XII de España, 1878.
A los Borbones en el trono español pareció tocarles una rifa constante de atentados pintorescos y fallidos durante todo el siglo XIX. El 25 de octubre de 1878, el joven rey Alfonso XII paseaba a caballo por la madrileña calle de Alcalá, saludando con la elegancia típica de la época a una multitud entusiasta que aplaudía su paso. De entre los espectadores salió un joven gallego de 22 años, llamado Juan Oliva Moncayo, de oficio panadero y con graves problemas económicos derivados de las crisis laborales de la época. Oliva Moncayo sacó de entre sus ropas una pistola de 2 cañones y disparó a quemarropa contra el monarca, con tanta mala puntería que la primera bala pasó rozando el sombrero real y la segunda se quedó encasquillada en el mecanismo del arma. El rey, con una fría sangre fría digna de mejor causa, se limitó a voltear, sonreír irónicamente a su atacante y pedirle a sus escoltas que no lo masacraran en el acto. El panadero fue detenido sin oponer resistencia y, fiel a su oficio, pasó sus últimas horas antes de ser ejecutado hablando y reclamando por los altos impuestos al trigo. 19. El magnicidio de Juan Prim y Prats, Las sombras de la calle del Turco, 1870. La historia política de España está plagada de episodios oscuros, donde la violencia callejera decidía los destinos institucionales mejor que los votos en el Parlamento. La noche del 27 de diciembre de 1870, el general Juan Prim y Prats, entonces presidente del Consejo de Ministros y figura clave en la búsqueda de un nuevo monarca para estabilizar el país, viajaba en su carruaje oficial por la madrileña calle del Turco, hoy llamada calle del Marqués de Cubas. Al doblar una esquina poco iluminada, el vehículo fue interceptado por varios sicarios armados que dispararon ráfagas de trabuco y pistola a través de las ventanillas de madera. Prim recibió múltiples impactos de bala en los brazos, los hombros y las manos, heridas que en principio no parecían mortales pero que, debido a la deficiente atención médica e higiénica de la época, se infectaron gravemente provocándole una sepsis generalizada de la que falleció pocos días después. Los autores intelectuales y materiales del atentado jamás fueron identificados con claridad judicial, convirtiendo el magnicidio en uno de los grandes misterios sin resolver de la historia decimonónica española, donde la conspiración política operaba con total impunidad en las narices de la Guardia Real. 20. El atentado contra el presidente Paul Doumer, La locura en el pabellón de libros, 1932. El 6 de mayo de 1932, el presidente de la Tercera República Francesa, Paul Doumer, asistía con total solemnidad a una feria de beneficencia y venta de libros organizada por la Asociación de Escritores Combatientes en el Hotel Continental de París. Doumer paseaba entre los estantes conversando amablemente con los libreros y firmando ejemplares cuando un individuo de origen ruso, Paul Gorgulov, se le acercó por la espalda simulando ser un admirador intelectual en busca de un autógrafo. En lugar de pluma y papel, Gorgulov sacó una pistola automática Browning y le descerrajó 3 disparos a quemarropa en la base del cráneo y la columna vertebral. El presidente cayó desplomado sobre las pilas de novelas y ensayos literarios, manchando las páginas de encuadernación francesa con su propia sangre. El atacante fue reducido a golpes por los escritores y editores presentes, quienes no dudaron en usar los pesados tomos de enciclopedias como armas improvisadas para apalearlo. Gorgulov resultó ser un desequilibrado mental con delirios mesiánicos y proyectos políticos absurdos de crear un estado fascista en Rusia, demostrando que las ferias culturales también pueden ser escenarios letales. 21. El magnicidio de Jorge V y la falsa leyenda de su eutanasia médica, 1936. Aunque la historia oficial registra que el rey Jorge V del Reino Unido falleció pacíficamente en su lecho de Sandringham el 20 de enero de 1936, tras una larga agonía pulmonar, décadas más tarde se descubrió un giro médico tan escandaloso que roza el atentado asistido por la propia realeza. Según los diarios personales del médico real, Lord Dawson of Penn, el equipo médico decidió acelerar deliberadamente el deceso del monarca, inyectándole una dosis letal de morfina y cocaína combinadas. El motivo oficial no fue la maldad, sino la prisa burguesa. Querían que la noticia de la muerte real fuera publicada en la edición matutina del prestigioso periódico The Times, en lugar de las retrasadas emisoras nocturnas, garantizando así un formato de anuncio más digno para el Imperio Británico. Un magnicidio clínico de guante blanco donde la agenda de los rotativos periodísticos pesó más que el juramento hipocrático del médico de cabecera de la corona. 22. El atentado contra la infanta Cristina y el complot de los anarquistas de Barcelona, 1905.
Barcelona a principios del siglo XX vivía una tensión social permanente que convertía cualquier desfile oficial en un polvorín a punto de estallar. El 30 de mayo de 1905, con motivo de la visita oficial del presidente francés Émile Loubet a la capital catalana, los grupos anarquistas locales prepararon una cálida bienvenida a su manera. La colocación de cargas de dinamita ocultas bajo las vías del tren por donde debía transitar la comitiva real y presidencial. A pesar de que los servicios de inteligencia del Estado sabían que algo se cocía en los barrios obreros de la ciudad condal, la incompetencia policial dejó pasar los avisos. Por fortuna o por un retraso milagroso en el itinerario del maquinista, el tren blindado redujo la velocidad justo antes de llegar al tramo minado, lo que evitó una catástrofe monumental que habría mandado al otro mundo tanto a los mandatarios extranjeros como a la familia real española. Los terroristas lograron escapar por los laberínticos callejones del barrio gótico, dejando claro que el Estado mantenía el control territorial solo en los mapas oficiales de Madrid. 23. El atentado contra el presidente Gabriel García Moreno, machetes y fe en Quito, 1875. Gabriel García Moreno gobernó Ecuador con mano de hierro, una moralidad ultracatólica e inflexible y un desprecio absoluto por sus opositores liberales, lo que le granjeó una legión de enemigos dispuestos a enviarlo al infierno por la vía rápida. El 6 de agosto de 1875, mientras salía de cumplir con sus devociones religiosas en la Catedral Metropolitana de Quito, el mandatario fue emboscado en las escalinatas por un grupo de conjurados liderados por el mercenario colombiano Faustino Rayo. Armados con pesados machetes de campo y pistolas de chispa, los atacantes se le fueron encima sin darle tiempo a la escolta de reaccionar. Rayo le propinó múltiples machetazos en los brazos y la cabeza, mientras García Moreno, bañado en sangre, balbuceaba oraciones de perdón antes de desplomarse agonizante frente a la plaza principal. Su cuerpo fue exhibido macabramente en el altar de la catedral horas después, en una muestra brutal de que en la política latinoamericana del siglo XIX, la frontera entre el púlpito y el patíbulo solía resolverse a filo de acero. 24. El atentado contra el rey Faisal I de Irak. El misterioso fallecimiento en Berna, 1933. El rey Faisal I, figura clave en la configuración de Oriente Medio tras la caída del Imperio Otomano y la creación artificial de los estados bajo mandato británico, encontró un final igual de enigmático que la geopolítica que ayudó a parir. El 8 de septiembre de 1933, encontrándose en una visita oficial en Berna, Suiza, para someterse a chequeos médicos rutinarios por supuestos problemas cardíacos, el monarca iraquí falleció de manera repentina en su habitación de hotel. La versión oficial médica decretó un ataque al corazón fulminante provocado por estrés crónico. Sin embargo, las teorías de conspiración estallaron de inmediato en los zocos de Bagdad y las cancillerías europeas. Nacionalistas árabes y círculos cercanos aseguraban que había sido envenenado por agentes británicos o franceses, descontentos con sus recientes veleidades de independencia total para Irak. Un atentado médico silencioso donde las fronteras trazadas con regla y con paz en despachos europeos se cobraron la vida del monarca en una fría clínica suiza. 25. El magnicidio de Anwar el-Sadat. Balas en el desfile de la Victoria, 1981. El 6 de octubre de 1981, el presidente egipcio Anwar el-Sadat presidía en El Cairo un desfile militar anual para conmemorar el aniversario de la Guerra de Yom Kippur de 1973. Todo transcurría con la marcialidad habitual de los tanques cruzando la avenida y los aviones de combate dibujando estelas tricolores en el cielo. De pronto, uno de los camiones del ejército que participaba en el desfile se detuvo bruscamente frente al palco presidencial. De su interior saltaron varios soldados pertenecientes a la organización yihadista radical Al-Jihad, liderados por el teniente Khalid Islambouli. Lejos de rendir honores, los atacantes comenzaron a lanzar granadas de mano y a disparar ráfagas de fusil de asalto contra la tribuna principal gritando consignas islamistas. Sadat, pensando inicialmente que se trataba de una maniobra coreografiada o un simulacro táctico imprevisto, se puso de pie para ordenar calma justo antes de recibir una lluvia directa de plomo que acabó con su vida en segundos. Un magnicidio televisado en directo ante las cámaras del mundo entero, que demostró la infiltración del extremismo radical dentro de las propias Fuerzas Armadas estatales. 26. El atentado contra el presidente John F. Kennedy, Dallas y las sombras del 22 de noviembre, 1963.
El 22 de noviembre de 1963, la limusina descubierta que transportaba al presidente estadounidense John F. Kennedy y a su esposa Jacqueline avanzaba por Dealey Plaza, en Dallas, Texas, bajo un sol radiante y entre miles de ciudadanos enfervorizados. A las 12:30 del mediodía, 3 disparos secos rompieron la alegría festiva del recorrido, provenientes de las alturas del edificio del depósito de libros escolares de Texas. Las balas destrozaron la garganta y la cabeza del carismático mandatario, convirtiendo su mandato en un mito trágico y desatando una de las investigaciones oficiales más polémicas, cuestionadas y repletas de teorías de conspiración de toda la historia contemporánea. Aunque la comisión Warren concluyó que Lee Harvey Oswald actuó en solitario, el imaginario colectivo jamás terminó de creer la versión oficial, apuntando a la mafia, a la CIA, a la KGB o a disidentes cubanos como los verdaderos titiriteros de un magnicidio que cambió para siempre la psique política de Estados Unidos. 27. El atentado de Olof Palme, el asesinato anónimo en las calles de Estocolmo, 1986. Suecia siempre se había jactado de ser un oasis de paz democrática, transparencia institucional y seguridad ciudadana casi utópica, donde los líderes políticos caminaban por la calle sin guardaespaldas ni caravanas blindadas. Esa ingenua inocencia escandinava se hizo añicos la fría noche del 28 de febrero de 1986. El primer ministro Olof Palme y su esposa Lisbeth caminaban solos de regreso a casa tras salir de una función de cine en el centro de Estocolmo, sin protección oficial. Un hombre se les acercó sigilosamente por la espalda, disparó a quemarropa una bala de revólver calibre .357 Magnum que hirió mortalmente al primer ministro en la espalda y rozó a su esposa, y huyó corriendo por las oscuras calles nevadas de la capital sueca, con total impunidad. El asesino jamás fue identificado de manera concluyente, convirtiendo el caso en un doloroso rompecabezas judicial repleto de pistas falsas, sospechosos excéntricos y décadas de investigaciones archivadas sin resolver. A ver, hagamos una pausa aquí a la mitad exacta de nuestro recorrido por el caos histórico. Si llegaste hasta el dato 27 sin que te diera un infarto o un ataque de paranoia política, ¡felicidades! ¿Tienes nervios de acero o estás demasiado aburrido como para que te importe que medio imperio británico haya estado a punto de volar por los aires con pólvora barata? Pero bueno, ya que estás aquí tirado en la cama mirando el techo, recuerda que si quieres que tus propios proyectos digitales, videos o transmisiones no terminen con un final tan trágico como el de estos gobernantes, necesitas la asesoría adecuada, o al menos dejar de sobrepensar tus finanzas a las 3 de la mañana. Ahora sí, volvemos al redil de las conspiraciones. 28. El magnicidio de Mahatma Gandhi. 3 balas en el jardín de Birla House, 1948. El 30 de enero de 1948, el líder pacifista indio Mahatma Gandhi, anciano, frágil y debilitado por sus constantes ayunos de protesta, caminaba apoyándose en los hombros de sus sobrinas hacia el jardín de Birla House en Nueva Delhi para dirigir su habitual oración interreligiosa vespertina. Entre la multitud que se agolpaba para tocar sus pies con reverencia se encontraba Nathuram Godse, un extremista hindú radical que culpaba a la política de tolerancia de Gandhi de la reciente y traumática partición de la India con Pakistán. Godse se abrió paso respetuosamente entre los fieles, sacó una pistola semiautomática Beretta de 9 mm y le disparó 3 veces a quemarropa en el pecho. Gandhi cayó al suelo murmurando sus últimas palabras dirigidas a Dios. Ram. Oh Dios mío, sellando con su sangre la contradicción trágica de que el apóstol absoluto de la no violencia universal terminara muriendo a manos de las mismas pasiones sectarias que intentó calmar toda su vida. 29. El atentado de la plaza Tiananmen y el pulso silencioso del poder en Pekín, 1989. Aunque la historiografía occidental recuerda la primavera de 1989 en Pekín, principalmente por la icónica imagen del manifestante solitario frente a los tanques, la tensión política interna y los conatos de atentados y purgas en las altas esferas del Partido Comunista Chino marcaron un periodo de paranoia gubernamental extrema. Las facciones reformistas y los sectores duros del régimen protagonizaron un pulso subterráneo lleno de amenazas de magnicidios políticos, escuchas clandestinas y movimientos de tropas secretas en las sombras de la ciudad prohibida. Un recordatorio geopolítico de que las mayores sacudidas de la historia moderna no siempre ocurren con disparos en una esquina oscura, sino con decisiones burocráticas tomadas a puerta cerrada que mandan divisiones acorazadas a aplastar cualquier atisbo de disidencia en medio de la noche. 30. El atentado contra el almirante Luis Carrero Blanco, el primer vuelo espacial de la política española, 1973.
El 20 de diciembre de 1973, el almirante Luis Carrero Blanco, entonces presidente del gobierno español y delfín indiscutible del dictador Francisco Franco, salió de escuchar misa en la madrileña iglesia de San Francisco de Borja a bordo de su coche oficial, un modesto Dodge Dart negro. Lo que Carrero Blanco y sus escoltas ignoraban era que un comando del grupo terrorista ETA llevaba meses cavando un túnel subterráneo de más de 7 metros de profundidad bajo la calle Claudio Coello, donde habían colocado 100 kilogramos de dinamita pura sustraída de polvorines militares. Al pasar el vehículo por el punto exacto, los terroristas accionaron el detonador eléctrico. La explosión fue de proporciones titánicas. El Dodge Dart salió literalmente volando por los aires, superó la altura de un edificio de 5 pisos, sobrevoló la azotea de la iglesia y cayó hecho añicos en el patio interior del convento colindante. Un atentado tan bizarro en su ejecución física, que la ironía popular española bautizó el hecho diciendo que Carrero Blanco había sido el primer astronauta español en la historia. 31. El magnicidio de Indira Gandhi. La traición en el jardín de casa, 1984. El 31 de octubre de 1984, la poderosa y férrea primera ministra de la India, Indira Gandhi, caminaba por el sendero ajardinado que conectaba su residencia oficial con su oficina en Nueva Delhi, preparándose para conceder una entrevista televisiva al actor Peter Ustinov. A pesar de las constantes advertencias sobre los riesgos de seguridad derivados de su reciente orden de asaltar el Templo Dorado de Amritsar, el santuario más sagrado del sijismo, Gandhi se negaba a apartar de su servicio de protección personal a los guardias de esta comunidad religiosa, creyendo que la lealtad institucional prevalecería sobre el fanatismo sectario. Fue un cálculo fatal. Al pasar junto a un puesto de control, el agente Bean Singh desenfundó su revólver y le disparó a quemarropa, mientras su compañero Satwan Singh abría fuego con una metralleta Sten. Indira recibió más de 30 impactos de bala, sellando su destino en su propio hogar a manos de quienes juraron protegerla, en una demostración descarnada de que los enemigos más letales a veces llevan el uniforme de la casa. 32. El atentado contra el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez. El violento prólogo de los 90, 1989. Aunque el mundo suele recordar los levantamientos militares venezolanos de 1992 por el protagonismo mediático de Hugo Chávez, el auténtico sismo que dinamitó la estabilidad democrática del país sudamericano comenzó con el sangriento estallido social conocido como el Caracazo, en febrero de 1989, precedido por un clima de extrema polarización, sabotajes y conatos de magnicidio contra el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Las élites políticas y los sectores radicales percibían el paquete de ajustes económicos neoliberales como una agresión terminal, desatando una espiral de atentados con coches bomba y ataques selectivos contra instalaciones gubernamentales estratégicas que transformaron Caracas en un escenario de guerra urbana. Un prólogo violento que anticipó cómo la economía, la frustración popular y la pólvora callejera podían pulverizar en cuestión de horas el mito de la democracia más estable de la región. 33. El magnicidio de Rafael Leónidas Trujillo, emboscada en la carretera de San Cristóbal, 1961. Durante más de 30 años, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, apodado El Jefe, gobernó la República Dominicana con un cóctel infame de culto a la personalidad, terror absoluto y control monopólico de la economía nacional. Sin embargo, la noche del 30 de mayo de 1961, su impunidad llegó a su fin en una oscura carretera que conducía a la ciudad de San Cristóbal. Un grupo de conjurados liderados por Invert Barreras, Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz interceptó el Chevrolet Bel Air en el que viajaba el tirano sin más compañía que su chofer. Armados con carabinas M1 y escopetas, los conspiradores abrieron fuego a quemarropa contra el vehículo presidencial, transformándolo en un colador de plomo. Trujillo, herido de gravedad, intentó repeler la agresión con su propia pistola antes de ser rematado a balazos en medio de la oscuridad de la noche, poniendo fin a una de las tiranías más longevas y crueles del Caribe mediante una clásica emboscada de carretera. 34. El atentado de la Embajada de Israel en Buenos Aires. El estallido de la geopolítica de Medio Oriente en el Cono Sur, 1992. La tarde del 17 de marzo de 1992, la apacible tranquilidad del barrio porteño de Retiro, en Buenos Aires, se desvaneció en milisegundos cuando una camioneta Ford F-100 cargada con explosivos estalló frente a la fachada de la Embajada de Israel. La detonación fue de una potencia descomunal. Redujo a escombros el edificio diplomático, destruyó una iglesia católica y una escuela cercana, y dejó un saldo trágico de 29 muertos y más de 200 heridos. El atentado no solo sacudió los cimientos de la seguridad nacional argentina, sino que trasladó de golpe las tensiones geopolíticas,
las guerras asimétricas y el terrorismo internacional de Medio Oriente a las calles de Sudamérica, convirtiéndose en el primer gran golpe de terrorismo islamista de gran escala en el continente americano, y dejando un doloroso expediente judicial plagado de misterios y pistas sin resolver. 35. El atentado contra el presidente Harry S. Truman, el tiroteo independentista en la Casa Blanca Provisional, 1950. A pesar de la imponente presencia del servicio secreto, la historia estadounidense registra momentos de increíble vulnerabilidad física para sus mandatarios. El 1 de noviembre de 1950, mientras el presidente Harry S. Truman residía temporalmente en Blair House, la residencia oficial de invitados situada justo frente a la Casa Blanca. Debido a las remodelaciones estructurales del edificio principal, dos nacionalistas puertorriqueños armados, Griselio Torresola y Óscar Collazo, decidieron que la mejor manera de llamar la atención sobre la independencia de Puerto Rico era irrumpir a tiros en la sede del Poder Ejecutivo. Se desató un feroz tiroteo a quemarropa en las escalinatas de la entrada que dejó un saldo de un policía de la Casa Blanca y uno de los atacantes muertos, además de varios heridos graves. Truman, que en ese momento tomaba una siesta en el segundo piso, se asomó por la ventana al escuchar las detonaciones, recibiendo el grito de un agente que le ordenaba tirarse al suelo de inmediato. Un asalto desesperado que demostró que el despacho presidencial podía convertirse en un campo de tiro en cualquier momento. 36. El atentado contra el rey Leopoldo III de Bélgica. El misterio de la ruta alpina, 1935. La monarquía belga vivió una de sus jornadas más trágicas y envueltas en sospechas el 17 de febrero de 1935, cuando la reina Astrid, de origen sueco y profundamente amada por el pueblo europeo, falleció en un aparatoso accidente automovilístico en las cercanías del lago de Lucerna, en Suiza. El rey Leopoldo III conducía el vehículo a gran velocidad cuando perdió el control en una curva pronunciada, estrellándose contra un árbol y muriendo la reina instantáneamente en el impacto. Aunque la investigación oficial determinó que se trató de un trágico despiste por exceso de velocidad y condiciones de visibilidad difíciles, la conmoción popular y el secretismo de la corte alimentaron de inmediato teorías conspirativas que hablaban de un sabotaje deliberado o un atentado encubierto contra la corona. Una tragedia de carretera donde la realeza europea descubrió que las leyes de la física alpina no perdonan títulos nobiliarios ni coronas de oro. 37. El magnicidio de John F. Kennedy Jr., La sombra de la maldición familiar, 1999. Aunque el término atentado suele reservarse para conspiraciones políticas deliberadas, la caída del avión pilotado por John F. Kennedy Jr. el 16 de julio de 1999 frente a las costas de Martha's Vineyard, donde perdió la vida junto a su esposa y su cuñada, golpeó a la opinión pública global con la misma fuerza devastadora que un complot criminal. Los análisis técnicos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determinaron que el accidente fue provocado por desorientación espacial del piloto novato en medio de la neblina nocturna sobre el mar abierto. Sin embargo, para millones de personas en todo el mundo, la tragedia se interpretó como el eslabón final y macabro de la llamada maldición de los Kennedy, una cadena ininterrumpida de magnicidios, asesinatos y muertes prematuras que persigue a una de las dinastías políticas más emblemáticas de la historia contemporánea de Occidente. 38. El atentado de la AMIA en Buenos Aires, la segunda y más mortífera masacre en el corazón de Argentina, 1994. Apenas 2 años después del ataque a la embajada israelí, la comunidad judía argentina volvió a sufrir el rostro más despiadado del terrorismo internacional. La mañana del 18 de julio de 1994, un coche bomba cargado con explosivos detonó frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en el céntrico barrio de Once en Buenos Aires. La explosión demolió por completo el edificio de 7 plantas, sepultando bajo toneladas de escombros, concreto y varillas de acero a 85 personas y dejando más de 300 heridos. El impacto emocional, político y social de este magnicidio colectivo reconfiguró por completo las políticas de seguridad exterior de Argentina y desató una de las tramas judiciales más enredadas, politizadas e interminables de la historia judicial latinoamericana, donde los autores intelectuales continúan siendo objeto de litigios geopolíticos internacionales. 39. El magnicidio de Luis Donaldo Colosio, plomo y tragedia en Lomas Taurinas, 1994. El 23 de marzo de 1994, la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio, candidato del oficialista Partido Revolucionario Institucional en México, avanzaba entre multitudes entusiastas en la colonia popular Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California, mientras el político sonorense caminaba rodeado por un improvisado cordón de seguridad integrado por sus propios simpatizantes, conocido popularmente como la GTA de seguridad.
Un hombre llamado Mario Aburto Martínez se abrió paso entre la mufla humana, sacó un revólver Taurus calibre .38 Special y le disparó un certero tiro en la cabeza a quemarropa, seguido de un segundo impacto en el abdomen. Colosio se desplomó instantáneamente, muriendo horas más tarde en el hospital. El magnicidio convulsionó violentamente la estabilidad política de México en un año electoral ya de por sí marcado por tensiones armadas, crisis económicas y levantamientos guerrilleros, convirtiendo el mitin tijuanense en el hito más doloroso de la transición política moderna del país. 40. El atentado contra el presidente Charles de Gaulle, las balas del Petit Clamart, 1962. A Charles de Gaulle, héroe de la resistencia francesa y artífice de la Quinta República, le sobraban enemigos acérrimos, especialmente entre los sectores militares ultranacionalistas y los colonos argelinos que jamás le perdonaron haber concedido la independencia a Argelia. El 22 de agosto de 1962, el automóvil Citroën DS presidencial que transportaba al general y a su esposa por el suburbio parisino de Petit Clamart fue emboscado por un comando de la Organización del Ejército Secreto, OES, liderado por el teniente coronel Jean-Bastien Thiry. Los atacantes abrieron fuego con ametralladoras desde varios vehículos en movimiento, descargando más de 150 proyectiles contra el carruaje oficial y destrozando los neumáticos traseros. Milagrosamente, el diseño aerodinámico y la suspensión hidráulica única del Citroën permitieron al conductor acelerar y escapar a toda velocidad sobre llantas de metal a pesar de los disparos. De Gaulle sobrevivió con total flema gala, leyendo un libro en el asiento trasero durante la balacera, mientras el líder del comando pagaba su fracaso frente al pelotón de fusilamiento. 41. El atentado de la Maratón de Boston, terrorismo casero en la línea de meta, 2013. El 15 de abril de 2013, la tradicional y festiva Maratón de Boston se convirtió en una pesadilla ensangrentada cuando dos bombas artesanales fabricadas con ollas a presión repletas de clavos y metralla estallaron con pocos segundos de diferencia cerca de la línea de meta, donde miles de espectadores vitoreaban a los corredores. La detonación mató a 3 personas, incluyendo a un niño de 8 años, y dejó a más de 260 heridos, muchos de ellos con extremidades mutiladas por el impacto de los perdigones metálicos. Los autores, los hermanos de origen checheno Dzhokhar y Tamerlan Tsarnaev, radicalizados a través de Internet, desataron una persecución policial sin precedentes que paralizó por completo a la ciudad de Boston durante días, demostrando que en el siglo XXI, el terrorismo letal ya no requiere redes estatales complejas, sino manuales de Internet y una olla de presión comprada en cualquier ferretería. 42. El magnicidio de Anwar el-Sadat, la repetición histórica y el impacto en la estrategia de seguridad global. Nota de recapitulación analítica dentro del bloque. Retomando las lecciones tácticas del trágico desfile militar de 1981 en El Cairo, donde el presidente egipcio perdió la vida a manos de oficiales infiltrados del propio ejército, los servicios de inteligencia de todo el mundo occidental y de Medio Oriente rediseñaron por completo sus protocolos de protección para mandatarios. El hecho de que el peligro viniera desde adentro, del propio desfile castrense que debía rendirle honores, obligó a repensar que la mayor amenaza para un líder no siempre está en la multitud anónima que observa tras las vallas metálicas, sino en aquellos que portan armas oficiales autorizadas para custodiar el palco principal. Una lección de seguridad que costó la vida a un jefe de Estado y cambió para siempre la coreografía militar de los eventos oficiales. 43. El atentado contra el Papa Juan Pablo II. El eco duradero de la bala en Fátima, 1981. Profundizando en las secuelas del atentado perpetrado por Mehmet Ali Aoka en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981, la historia tiene reservado un detalle místico y físico fascinante. Una de las balas que impactó el cuerpo del pontífice fue posteriormente extraída y fundida para ser colocada, por expreso deseo de Juan Pablo II, en la corona de la Virgen de Fátima en Portugal, donde permanece incrustada hasta el día de hoy. El Papa siempre atribuyó su supervivencia milagrosa a la intervención directa de la Virgen, cuya festividad coincidía exactamente con el día del ataque. Un magnicidio fallido donde la intersección entre el espionaje internacional de la Guerra Fría, las redes terroristas turcas y la fe católica más devota construyeron uno de los episodios más icónicos y debatidos de la segunda mitad del siglo XX. 44. El atentado contra el presidente Ronald Reagan, la lección balística del calibre .22, 1981. Volviendo al ataque perpetrado por John Hinckley Jr. a las puertas del Washington Hilton en marzo de 1981, los expertos en balística forense suelen señalar un dato técnico fascinante. El revólver utilizado contenía munición de plomo calibre .22 de baja velocidad.
lo que en principio parecía un arma poco letal en comparación con los fusiles de asalto militares. Sin embargo, una de las balas rebotó de manera completamente imprevisible en el blindaje de la limusina del servicio secreto, entró por el costado del presidente y se alojó a pocos milímetros del ventrículo cardíaco. Este evento obligó a una revisión exhaustiva de los protocolos de evacuación médica de emergencia en Estados Unidos, demostrando que una bala pequeña con una trayectoria desafortunada puede poner en jaque al hombre más poderoso del planeta en menos de 3 segundos. 45. El atentado de la Torre de la Catedral de Milán, la conspiración anarquista frustrada contra Umberto Pinillo en 1899. Años antes de que el anarquista Gaetano Bresci lograra su cometido letal en las calles de Monza en el verano de 1900, la policía italiana había desmantelado múltiples células clandestinas que planeaban volar al rey Umberto Pinassin utilizando cargas de dinamita colocadas en puntos estratégicos de monumentos históricos y rutas de desfile en Milán. Aquellos frustrados intentos evidenciaban que la monarquía italiana vivía bajo un asedio permanente por parte del movimiento insurreccional europeo, el cual consideraba que la caída del rey era el detonante necesario para encender la revolución proletaria en el sur de Europa, un preludio tenso y lleno de falsas alarmas que demostró la extrema vulnerabilidad de los tronos europeos frente a la radicalización política de fin de siglo. 46. El atentado contra el primer ministro Ito Hirobumi, balas en la estación de tren de Harbin, 1909. El 26 de octubre de 1909, el príncipe Ito Hirobumi, 4 veces primer ministro de Japón y artífice principal de la modernización e industrialización del imperio nipón, tras la restauración Meiji, viajó a Manchuria para sostener reuniones diplomáticas estratégicas con representantes del imperio ruso en la estación ferroviaria de Harbin, mientras caminaba por el andén saludando a la delegación oficial y revisando a las tropas de honor. Un nacionalista coreano llamado An Jung-geun, enfurecido por la brutal anexión y la ocupación militar japonesa de su patria, salió de entre la multitud agitando una bandera y disparó 3 certeros tiros con una pistola Browning contra el influyente político japonés. Hirobumi falleció en pocos minutos, desatando una tormenta geopolítica en el noreste asiático que aceleró el control colonial absoluto de Corea por parte de Japón y convirtió al magnicida en un héroe nacional de la resistencia coreana y en el villano histórico de los libros de texto imperiales de Tokio. 47. El magnicidio de Gabriel Narutowicz, el trágico precio de la democracia en Varsovia, 1922. La flamante y recién restaurada Segunda República Polaca vivió uno de los episodios más oscuros y vergonzosos de su corta historia democrática el 16 de diciembre de 1922, apenas 5 días después de haber asumido la presidencia del país. Gabriel Narutowicz, un prestigioso ingeniero, profesor universitario y hombre de talante moderado, fue abatido a tiros en las escalinatas de la Galería Nacional de Arte Sacheta, en Varsovia, por un pintor y crítico de arte ultranacionalista llamado Eligius Niewiadomski. El móvil del atentado no fue ideológico en abstracto, sino un furibundo odio político azuzado por la extrema derecha, que acusaba a Narutowicz de haber ganado las elecciones gracias al apoyo de las minorías nacionales de votantes alemanes y judíos, tildándolo de traidor a la patria polaca. El asesino fue detenido en el acto, juzgado con rapidez y fusilado semanas después, convirtiéndose paradójicamente en un mártir para los sectores más fanáticos de la derecha, dejando claro que la frágil democracia polaca de entreguerras estaba dispuesta a devorar a sus propios líderes intelectuales. 48. El atentado contra el primer ministro Robert Fico, plomo y fractura política en el corazón de Europa, 2024. La violencia política de los siglos pasados encontró un eco perturbador y moderno el 15 de mayo de 2024 en el apacible pueblo eslovaco de Handlova. Mientras el polémico primer ministro Robert Fico se acercaba a saludar a un pequeño grupo de simpatizantes tras una reunión del gabinete gubernamental, un escritor y activista opositor de 71 años llamado Juraj Sintula sacó una pistola de 9 milímetros registrada legalmente y le disparó a quemarropa a corta distancia. Fico recibió múltiples impactos en el abdomen y el pecho, sufriendo heridas críticas que lo mantuvieron al borde de la muerte durante semanas, y requirieron complejas cirugías de emergencia en hospitales de Banská Bystrica. El atentado sacudió profundamente a la Unión Europea, poniendo de relieve el peligro explosivo de la polarización ideológica extrema, el discurso de odio en redes sociales y la creciente normalización de la violencia física contra los mandatarios electos en el siglo XXI. 49. El magnicidio de Benazir Bhutto, fuego y tragedia en Rawalpindi, 2007.
El 27 de diciembre de 2007, la carismática y 2 veces primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, se encontraba en la ciudad pakistaní de Rawalpindi, encabezando un masivo mitin político de cara a las elecciones generales, en medio de constantes amenazas de muerte por parte de grupos talibanes y Al-Qaeda. Tras concluir su discurso y cuando se disponía a abandonar el lugar a bordo de su vehículo blindado, Bhutto se asomó brevemente por el techo solar para saludar a la enfervorizada multitud que coreaba su nombre. En ese preciso instante, un atacante suicida se acercó corriendo, detonó una potente carga explosiva y, según los reportes forenses, disparó ráfagas de arma de fuego contra la política. La explosión mató a más de 20 personas, además de la propia Bhutto, sumiendo a Pakistán en una espiral de disturbios masivos, caos institucional y profundas teorías de conspiración sobre la complicidad u omisión de los servicios de seguridad estatales en la protección de la líder opositora más importante del país. 50. El atentado de la Plaza de Mayo, el bombardeo aéreo contra el presidente Juan Domingo Perón, 1955. El mediodía del 16 de junio de 1955, la tranquilidad de Buenos Aires se convirtió en un escenario de guerra abierta cuando aviones de combate de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina, rebelados contra el gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón, sobrevolaron la histórica Plaza de Mayo y la Casa Rosada, descargando toneladas de bombas explosivas e incendiarias sobre miles de civiles inocentes que se manifestaban en apoyo al régimen. El objetivo principal era el magnicidio de Perón y la destrucción del gobierno peronista. Aunque el presidente logró salvar la vida gracias a que se encontraba refugiado en el edificio del Ministerio de Ejército, el ataque aéreo dejó un saldo trágico de más de 300 muertos y más de 800 heridos graves, convirtiéndose en el primer bombardeo fratricida de la historia militar argentina y en el sangriento preámbulo del golpe de Estado que derrocaría a Perón pocos meses después. 51. El magnicidio de Shinzo Abe, plomo artesanal en las calles de Nara, 2022. El 8 de julio de 2022, el ex primer ministro japonés Shinzo Abe, el líder político más influyente de Japón en el siglo XXI, pronunciaba un discurso electoral al aire libre frente a una estación de tren en la ciudad de Nara. La seguridad, como era habitual en el país nipón, era aparentemente relajada. De pronto, un hombre desempleado y con profundos resentimientos personales hacia una organización religiosa vinculada a círculos políticos, Tetsuya Yamagami, se acercó sigilosamente por la espalda portando un arma de fuego casera de doble cañón, fabricada artesanalmente con tubos de metal y cinta adhesiva. Yamagami efectuó 2 disparos a corta distancia. Las perdigonadas destruyeron el sistema cardiovascular de Abe, quien falleció horas más tarde en el quirófano. El magnicidio conmocionó profundamente a una nación donde las armas de fuego son prácticamente ilegibles y altamente controladas, demostrando que en la era de la información, la fabricación casera de artefactos letales es una amenaza imposible de prever por los filtros tradicionales de seguridad estatal. 52. El atentado contra el presidente John F. Kennedy y la teoría de la bala única, 1963, nota de recapitulación forense final. Profundizando en el magnicidio de Dallas del 22 de noviembre de 1963, ningún análisis de atentados históricos estaría completo sin mencionar la famosa y debatida teoría de la bala mágica, o bala única, elaborada por la Comisión Warren. Según este principio físico oficial, un solo proyectil calibre 6.5 metros disparado por Lee Harvey Oswald desde el 6º piso del depósito de libros habría atravesado el cuello del presidente John F. Kennedy y posteriormente causado 7 heridas distintas en el cuerpo del gobernador de Texas, John Connally, saliendo prácticamente intacta. Un misterio balístico que durante décadas ha alimentado cientos de libros, documentales y teorías de conspiración, convirtiendo el magnicidio de Kennedy en el paradigma absoluto de los crímenes políticos, donde la verdad oficial nunca terminó de convencer al ciudadano común. 53. El atentado contra el rey Alejandro I de Yugoslavia, el magnicidio cinematográfico de Marsella, 1934. El 9 de octubre de 1934, el rey Alejandro I de Yugoslavia llegó al puerto francés de Marsella en visita oficial para estrechar lazos diplomáticos con la Tercera República Francesa y consolidar la frágil alianza de la pequeña Entente, mientras el monarca avanzaba lentamente en un automóvil descubierto junto al ministro de Asuntos Exteriores francés, Louis Barthou, un militante ultranacionalista búlgaro vinculado a separatistas croatas, Vlado Chernosemski, se abrió paso entre la valla policial. Saltó al estribo del vehículo y abrió fuego a quemarropa con una pistola Mauser, matando al rey en el acto y hiriendo mortalmente al ministro francés. Lo fascinante y macabro de este atentado
es que quedó registrado íntegramente en película por un camarógrafo de noticias que filmaba el desfile, convirtiendo el magnicidio en el primer asesinato de un jefe de Estado transmitido y conservado en celuloide para la posteridad mundial. 54. El atentado contra el presidente Jimmy Carter y la crisis de los rehenes de Irán, 1979-1981, aunque técnicamente no se trató de un atentado físico directo con disparos en una esquina callejera, la toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán el 4 de noviembre de 1979 y el posterior y desastroso intento de rescate militar, conocido como Operación Garra de Águila, en abril de 1980, que terminó con la colisión en pleno desierto iraní de un helicóptero y un avión de transporte, dejando 8 soldados estadounidenses muertos, constituyó el atentado político e institucional más devastador contra la presidencia de Jimmy Carter. La humillación geopolítica internacional pulverizó por completo la popularidad del mandatario demócrata, garantizando su rotunda derrota electoral frente a Ronald Reagan y demostrando cómo la política exterior y los rehenes secuestrados pueden dinamitar un mandato presidencial desde el otro lado del planeta. 55. El atentado de Sarajevo de 1914 y el eterno retorno del caos histórico. Cerramos nuestro recorrido exactamente donde empezamos. En las calles empedradas de Sarajevo, un fatídico 28 de junio de 1914, con el eco de los disparos de Gavrilo Princip, resonando a lo largo de los siglos. La historia de los atentados más famosos de la humanidad no es más que una cadena ininterrumpida de torpezas humanas, coincidencias absurdas, fanatismos ideológicos y giros inesperados del destino que demuestran cuán frágil es el orden mundial que construimos cada día. Desde el rey que muere en un callejón oscuro hasta el dictador volado por los aires, o el presidente abatido en plena campaña electoral, la violencia política ha sido el cincel cruel con el que se han escrito las fronteras del mapa moderno. Ahora sí, acomoda bien la almohada, cierra los ojos y deja que el peso de la historia te acompañe en este largo y seguro silencio de la madrugada. Bueno, colaboradores nocturnos, hasta aquí llegamos con este recorrido por las balas, los complots y los errores históricos que cambiaron el rumbo del mundo. Si sobrevivieron a este maratón de magnicidios sin que les suba la presión arterial, ya están listos para cualquier cosa. Si les gustó este viaje por las sombras de la historia, no olviden suscribirse, dejar su buen comentario sarcástico y compartir este video con ese amigo que sufre de insomnio crónico. Ahora sí, apaguen la pantalla, cierren los ojos y descansen, que allá afuera la historia sigue su marcha. Hasta la próxima.